Bueno, referíamos entonces que prevalece en el orden interno y que usted, Estado, puede renunciar a una convención internacional, pero si eso en esa convención internacional está protegiéndose a los derechos fundamentales del ser humano, del ciudadano, usted no puede renunciar porque usted puede renunciar usted para usted, pero usted no puede renunciar mi derecho, el derecho que yo tengo porque ya se incorporó a mi esfera subjetiva, de tal manera que esas denuncias y renuncias son inválidas y puede seguirse recurriendo a la jurisdicción internacional en el supuesto de que la jurisdicción interna no dé respuesta. Decía también el doctor Alejandro Aquino Rodríguez, nos hablaba del problema de la asistencia jurídica y la no necesidad de algunos elementos como si esa asistencia jurídica se podía hacer de manera formal, de tal manera que esa asistencia jurídica, cuando me señala a mí la necesidad de la defensa, que sea en igualdad de armas, por supuesto, la asistencia jurídica en nuestra legislación, en el artículo 41 ordinal primero, nos señala ese como una norma del debido proceso. Norma del debido proceso, que esa asistencia jurídica nosotros siempre hemos dicho que tiene que ser proba, porque si no es proba, no hubo realmente esa asistencia jurídica. Correspondió posteriormente al profesor Carlos Colmenares acerca del problema probatorio en los juicios ejecutivos bajo forma digital. Admiramos y aplaudimos, por supuesto, conocimos a Raquijano, a David Echendía, en cuyo jornadas se hicieron recientemente en la producción del Código realmente general, procesal, colombiano, donde para los elementos técnicos que posee el Código Colombiano, procesal general del proceso colombiano, permite la utilización de medios técnicos, ya no los clásicos que estudiábamos nosotros, como era que tenía que ser documentado a través del, como por ejemplo, el cheque, la letra de cambio, el pagaré, el documento en un momento determinado, no, la factura, ¿no? Ya la modernidad nos exige, y esta posmodernidad también nos exige, nos permite que podamos hacer uso de esos medios y que perfectamente envidiamos el sistema colombiano, envidiamos a los juristas colombianos que tienen ese adelanto. Luego le correspondió al doctor Sumaría Benavente, que en cierta medida pues todos sufrimos también los problemas de la comunicación a través a nivel técnico, ¿no? Que nos hizo que incluso el vicerrector interviniese para pedir que se diese un nuevo espacio, un nuevo tiempo, y así lo entendimos. Él hizo a través de unos elementos de naturaleza lógica, filosófica, histórica, la ponencia sobre el análisis probabilístico en el razonamiento probatorio. Y sí, hay que elaborar, decía, una teoría de la prueba, y esa teoría de prueba es difícil su desarrollo. ¿En la búsqueda de qué? En la búsqueda de la verdad. Allí refería y centraba todo eso. Nosotros, en cierta medida, lo que sucede es que la mayoría de los jueces no lo entienden así. Este, Tenemos infinidad de instrumentos en la búsqueda de la verdad. El primero están los principios fundamentales. Yo digo que para estudiar, hacer una maestría o una especialidad en derecho procesal, y así lo he referido, con usted pasar toda su vida estudiando del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, al artículo 26, usted puede pasar toda su vida estudiando, haciéndolo un análisis a cada uno de ellos, y va a entender después todo el proceso civil venezolano, el proceso laboral, porque ahí está resumido un conjunto de cosas. Y ahí dice que el juez tiene por norte la verdad, que procurará conocer en los límites de su oficio. También en esta y en muchas otras normas, para
¿Qué es el auto para mejor proveer en primera instancia, después de prueba o después de informe? Incluso en materia de alzada, el juez superior también tiene eso. ¿Para qué se le dan todos esos poderes al juez? Para que busque, sea indagador de la verdad. Inclusive en los contratos de difícil interpretación, me dice el final de la norma del Código de Procedimiento Civil, del artículo 12, el juez va a aplicar principios de buena fe y la verdad, lo señala expresamente. Después, por último, correspondió al doctor Marco Solís en un enjudioso trabajo más muy constitucional, fundamentalmente, de ese acceso a la justicia en tiempos de pandemia en Venezuela. Él le hacía una referencia allí de que, por supuesto, cronológica, de que esto ocurrió 7 meses y la Constitución Nacional establece un límite y no puede ser usado abusivamente porque sería una fórmula de desviación de poder. Es cierto que el Ejecutivo tiene esas facultades, la norma constitucional se dicta para los estados de excepción, para la protección precisamente del orden constitucional y el bloque de la constitucionalidad y del Estado de Derecho. Eso es la protección conforme al artículo 2 constitucional y el 137 a través de las reglas del Estado de Derecho. Por supuesto, allí nos lleva el doctor Marcos Solís en su profundidad y en el análisis que los estados de excepción deben respetar ese Estado de Derecho. Los decretos no pueden ser de suspensión de los derechos, debe ser restricción y no de los derechos, de las garantías, porque los derechos tampoco se restringen, son las garantías las que se pueden restringir. Y hay una diferencia entre derechos y garantías. El Estado es garantizador de tal manera que esa restricción solamente corresponde no al derecho, es a la garantía, a la manera como se ejercita ese derecho. No puede conculcarse jamás. El tiempo que la Constitución establece es un término fijo, que las circunstancias, si usted no puede resolver, por ejemplo, en Venezuela estamos en un estado de excepción en materia económica, y ¿cuántos decretos ya van? Creo que van como más o menos como 6 o 7, disculpen si mi memoria me es infiel, pero entonces quiere decir que el gobierno ha demostrado que es incapaz ni siquiera con un estado de excepción, con el poder que le da la Constitución de restringir la garantía, repito, la garantía y no el derecho de resolver el problema y la grave crisis que no solamente es social, sino que también es económica y con los decretos de emergencia de los estados de excepción no ha podido resolver conforme al 337. Pero el doctor Marcos Solís nos llevó hasta el artículo 339 y ahí afincó muy bien la idea como la interpretación que debe dársele, porque es que está claro, yo creo que más allá de la interpretación es simplemente leer castellano, y me dice a mí que eso no suspende la prestación de los servicios públicos, y la administración de justicia es un servicio público vital. Yo digo que la administración de justicia, junto con la prestación de la educación, la salud y la seguridad, son los 3 pilares fundamentales, las obligaciones fundamentales del Estado. Y de tal manera que de eso debería ocuparse el Estado, y no de estar vendiendo pollos o estar vendiendo, y me disculpan la expresión, porque en Venezuela eso sucede, el Estado general es vendiendo harina precocida, aceite o azúcar y cualquier otro elemento, en lo cual inclusive ha llevado a estados de corrupción de tal naturaleza. De tal manera que no se puede, como dice el doctor Marcos Solís, suspender eso, y que no se puede suspender esa prestación de servicio público. Y nos señalaba que los instrumentos están perfectamente, por ejemplo, en muchas leyes que trabajan el proceso oral. En el caso de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el procedimiento breve, un título aparte sobre prestación de servicio público, y permite los medios telemáticos para su desarrollo. Pero lo que es peor
Pero es que antes de la pandemia, si uno revisa las estadísticas en materia judicial, si es que lo que uno más o menos oye, porque creo que no hay un control real y cierto por parte del Tribunal Supremo de Justicia, ni por el Pleno, ni por la Sala Política Administrativa. En este caso, para los conocedores de la prestación de servicios públicos, son los tribunales de municipios. Los jueces de municipios le dieron un curso de mediodía en el Tribunal Supremo de Justicia y allí los convirtieron en jueces contenciosos administrativos, violando la disposición expresa de la ley, que es que se creasen tribunales contenciosos administrativos municipales para el conocimiento por la abstención, carencia en la prestación, entre otras, de servicios públicos. Entonces se les dio a los jueces esa competencia que uno llama promiscua, ¿no? En la cual el juez tiene que un momento colocarse una gorra de ser juez civil, de ser juez ahora de causas también penales o que llevan a la privación de la libertad, y también a una gorra del contencioso administrativo. Es decir, un juez promiscuo totalmente, porque la justicia, al parecer en Venezuela, lamentablemente no interesa sino a muy pocos sujetos. De tal manera que esa incorporación de la tecnología, el Pleno jamás lo ha estudiado. Y bueno, llegamos a la triste realidad que los proyectos de desarrollo realmente en materia de comunicación que se inició con préstamos por el Banco Interamericano de Desarrollo, pues fueron convertidos en el Tribunal Supremo de Justicia, en un preescolar y en una cerca de hierro que rodea todo el Tribunal Supremo de Justicia y otras cosas más. De tal manera que aquí entonces con esta labor queda resumida, ¿no? El cumplimiento de este día. Nosotros, yo siempre lo digo, en este hermoso planeta azul, y que en mi país llamado Venezuela, asistimos hoy a una etapa oscura de la historia contemporánea, en donde a los jueces venezolanos el poder hegemónico lo ha convertido en lo que Maquiavelo en 1513 denominaba que los jueces no son más que un pobre infeliz al que designan o quitan conforme al gusto del príncipe. Y nos ha llevado hoy en mi tierra a la denominada crisis de la conciencia venezolana, de la que debemos no olvidar y que los pueblos latinoamericanos deben estudiar para aprender y ni llevar a sus pueblos a esta experiencia tan nefasta. Y somos nosotros los abogados, entre otros profesionales, los llamados a no volver a separarse de la democracia, a construir a un ciudadano dentro de un Estado de Derecho, que sepa balancear los conceptos y principios de la vida, de una vida vivible, creíble, creativa, evolucionista, pensador, evolutivo, y que las universidades también tienen el deber de que sus aulas se conozca la verdad, pues la verdad es sinónimo de alma mater, sinónimo de alma mater, sinónimo de luz permanente, luz que como siempre debe permanecer en nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. La verdad debe guiar a nuestros pasos y hacia ella, como a la utopía de la justicia, debemos caminar sin prisa, pero con pasos firmes y convincentes. Dios los proteja, Dios los bendiga. Muchas gracias.